Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a seguir trabajando en la ecuación de la recta y además vamos a agregar el concepto de función para trabajar la función lineal. Ahora bien, es súper importante que revisen primero el video donde hablamos del concepto de función para poder trabajar este tipo de función, ¿ya? Que es una en particular. Entonces, nosotros en la clase pasada trabajamos la ecuación de la recta escrita en esta forma, ¿ya? Que era la forma principal, y igual a mx más n, donde el m era la pendiente de la recta y el n era el coeficiente de posición. ¿Qué significaba cada número? La pendiente nos decía en qué dirección o más o menos se podía dibujar la recta, mientras que el n, el coeficiente de posición, nos indicaba en dónde íbamos a cortar al eje y, dónde tocábamos al eje y, una vez que uno dibuja esta recta. ¿Ya? Cuando hablemos de función lineal, fíjense que vamos a hacer la misma escritura. La única diferencia es que en vez de escribir y, en vez de despejar el y, tenemos escrito f de x, función de x, ¿ya? Pero en términos prácticos, en términos de cálculo, el y y el f de x son lo mismo, ¿ya? Porque son iguales al mismo valor, así que son el mismo tema. Uno habla en términos algebraicos, en términos de ecuación, con el y igual a mx más n. Pero habla en términos de función, en términos que uno lo pueda graficar, como f de x igual a mx más n. Pero es exactamente igual. Lo que nos quedaba por revisar frente a la ecuación de la recta es lo siguiente. ¿Qué pasa con los posibles valores que puede tomar la pendiente? Y aquí uno analiza primero los signos que puede tomar la pendiente y algunos dos valores en particular. Fíjense acá. Primero, si la pendiente es un valor positivo, o sea, si yo me fijo en el m, da lo mismo el número en sí, ¿ya? Me tengo que preocupar solamente del signo. Si eso es positivo, entonces esta recta que yo iba a dibujar, la recta que representa esa ecuación, es una recta de tipo creciente. Por ejemplo, y igual 2x más 3. Como la pendiente, que es el valor que acompaña el x acá, 2 es positivo, entonces esto va a crecer, va a ir aumentando, va a ir subiendo. En el caso de que la pendiente fuese un valor negativo, cualquiera sea, entonces la pendiente es decreciente, va a ir cayendo. ¿Ya? Van a ir cayendo. Ejemplo, ocupemos casi lo mismo que anterior. Casi lo mismo que antes. Y igual menos 2x más m. El que acompaña el x ahora es negativo y eso hace que esta recta empiece a caer. Decreciente. Tercera posibilidad es que la pendiente valga 0. Entonces en este caso la ecuación nos quedaría igual a n solamente, ¿ya? Porque la parte mx, si el m vale 0, 0 por x es 0 y 0 más n va a ser un número cualquiera, es igual a n, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongamos un caso particular, y igual 1, entonces aquí está el número 1. Y cuando la pendiente vale 0, entonces ocurre que la recta que uno puede dibujar es una recta que se llama constante, ¿ya? ¿Por qué constante? Porque siempre tiene la misma forma, no sube, no es creciente ni decreciente, está siempre en la misma posición. Y también se habla de que esta recta, como es constante, es paralela al eje x. ¿Qué significa que dos rectas sean paralelas? Significa que jamás se van a tocar, ¿ya? Estas dos van viajando así juntas, en la misma dirección. Y esta distancia que hay entre medio de ellas dos es siempre la misma, ¿ya? Siempre la misma. Eso significa que sean constantes. ¿Quiere decir esto? Que esta recta no va a bajar nunca, no va a subir nunca, porque en cualquiera de las situaciones, en algún momento, si uno las prolonga, las sigue dibujando, estas cosas se van a tocar. Y cuando son paralelas ocurre lo opuesto, o sea, jamás se van a tocar, ni en el infinito, porque siguen siempre teniendo la misma distancia, ¿ya? Ahora, hay un cuarto caso donde la pendiente nos dice que no existe, que no es lo mismo que la pendiente valga 0. Ya, por favor, tengan en cuenta eso. Si la pendiente vale 0, tiene un valor, es 0. Mientras que en el cuarto caso, la pendiente no tiene un valor, ninguno. Eso quiere decir que no existe. Ahora, ¿cómo uno puede representar eso gráficamente o algebraicamente? Es porque vamos a tener situaciones de este tipo. No, ni siquiera va a estar despejado el y, vamos a tener despejado el x igual a algo, ¿ya? Pese a todo, eso también es una línea recta que ahora, caso contrario, es paralela al eje y. Ahora al y no va a tocar, van a ser cosas de este tipo, ¿ya? La misma idea del paralelismo. Entonces, cuando la pendiente no existe es porque no hay ecuación escrita en la forma principal.
Tenemos el x igual a un número, nada más. Es un caso muy particular, pero deben tenerlo en cuenta. Ahora bien, si lo relacionamos esto con el concepto de función, resulta que las tres primeras situaciones, pendiente positiva, pendiente negativa o pendiente cero, son función. Entonces esta es función. La segunda también es función. ¿Ya? Y la tercera también es función. Pero cuando uno habla de la función lineal, el cuarto caso no lo estudia. ¿Por qué? Porque este caso no es función. ¿Ya? Para eso, insisto, nuevamente, es importante que revisen el video antes de funciones. Esto no es función porque este x igual 2 tiene infinitas parejas. Y el concepto de función nos habla de que cada x que yo tome debe tener solo una pareja y ninguna más. Por eso es que este caso no se desecha a la hora de hablar de la función lineal. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos. Esto no es función. Ahora bien, cuando hablemos de la función lineal siempre vamos a usar la forma principal para escribirla. ¿Ya? Esa es la forma que nos ayuda a nosotros a hablar de función. Lo otro que vamos a revisar, aparte del tema de función, es ver situaciones de las rectas, pensando en la ecuación de la recta. Entonces, como ya mencionamos la idea del paralelismo, ¿cómo podemos observar cuando dos rectas son o no paralelas? Entonces eso es lo que vamos a revisar a continuación. Rectas paralelas. Entonces uno va a tener en cuenta lo siguiente. Ambas rectas tenemos que dejarla escrita en la forma principal. M1, N1. Vamos a tener escrito lo siguiente. Supongamos, tenemos esas dos rectas. La línea 1 o la recta 1 es igual a I igual M1 por X más N1. M1 y N1 son números. Y la línea 2 es I igual M2X más N. M2 y N2 son números. Entonces vamos a ir comparando esos valores. Primera situación es que las rectas entonces sean paralelas. ¿Cómo uno puede observar que dos rectas son paralelas? Simplemente por lo siguiente, muchachos. Supongamos estos dos casos. Ahí tenemos una recta. Acá tenemos la otra recta. Vamos a hacerlo un poquito más evidente quizás. Ahí. Entonces tenemos lo siguiente, chiquillos. ¡Uy, qué mal! Ahí sí, el pulso, créanme, no me acompaña mucho. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, es porque la condición de que dos rectas sean paralelas es la siguiente. Escriben cada ecuación en la forma principal y lo que van a hacer es comparar solamente las pendientes. Si resulta que la pendiente 1 llega a ser igual que la pendiente 2 y además el N1, el coeficiente de posición 1, es distinto del coeficiente de posición 2, entonces L1 va a ser paralela con L2. Y ese es el símbolo de paralelismo, el símbolo matemático. Tienen que ser dos líneas derechitas. ¿Ya? L1 es paralela con L2 cuando sus pendientes son la misma, el mismo valor, y sus coeficientes de posición son distintos. Ejemplo de esto va a ser la siguiente. I igual 2x más 3 y la otra recta I igual 2x menos 4. Vamos a cambiar aquí los colores para que quede claro. I igual 2x más 3. Entonces, la primera recta tiene como ecuación principal I igual 2x más 3. La segunda recta, la que está en azul, tiene como ecuación I igual 2x menos 4. Comparamos las pendientes, ambas tienen pendiente igual a 2. Y además, si comparamos los coeficientes de posición, ambos son distintos. Por lo tanto, estas dos rectas son paralelas. ¿Ya? No hay otra opción. Son paralelas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esa condición. Las pendientes son la misma, los coeficientes de posición son distintos. ¿Ok? Bien, segunda situación que puede ocurrir es que estas dos rectas sean coincidentes. Cuando uno habla de rectas coincidentes, está hablando de que son dos rectas iguales en el fondo. ¿Ya? ¿A qué me estoy refiriendo con esto?
segunda situación, rectas coincidentes. La misma idea de comparar, ¿ya? La misma idea de comparar. Tenemos ambas escritas en la misma forma principal y comparamos de nuevo las pendientes y comparamos los coeficientes de posición. Pero ahora ocurre lo siguiente. Si llegan a tener la misma pendiente y además el coeficiente de posición es el mismo número, o sea, tanto las pendientes como los coeficientes de posición son lo mismo, entonces estas dos rectas son coincidentes. Y coincidente significa que en el fondo son la misma recta, porque está escrito de alguna manera, está así, está una sobre la otra, perfectamente calza sobre la otra, entonces son la misma cosa. ¿Ya? Entonces tendríamos que, para la ecuación tendríamos que tener la misma ecuación en el fondo. ¿Ya? Y igual 2x más 3, y igual 2x más 3 también, perdón. Exactamente iguales. ¿Ya? Como son exactamente iguales, bueno, son la misma recta, y uno habla de rectas coincidentes. Son las dos exactamente la misma línea, una sobre la otra. ¿Ya? Entonces, ojo, si llegan, escriban siempre la forma principal y comparen pendientes y coeficientes de posición, comparando las dos. Si las pendientes son iguales y estos dos son distintos, paralelas. Si estos dos son iguales y estos también son iguales, coincidentes. ¿Ya? Tenemos un tercer caso. El caso dice lo siguiente. ¿Qué pasa si las rectas ahora son... ¿Cómo puedo observar yo si dos rectas son perpendiculares? ¿Qué significa que sean perpendiculares? Significa que forman un ángulo, se intersectan en un punto, o sea, se tocan en un punto, tienen un punto en común, y además de eso, forman un ángulo recto en esa intersección. Es decir, tendríamos que dibujar algo más o menos así. Tengo esa recta y tengo otra recta así. Y ahí hay un punto de intersección. Pero además, en ese punto en donde se tocan estas dos rectas, se forman ángulos de 90 grados. ¿Ya? Se forman ángulos de 90 grados. Entonces, ¿cómo yo puedo observar eso de manera algebraica? Y es porque ocurre lo siguiente, chiquillos. Comparamos las pendientes nuevamente. Y si la multiplicación de esos valores, la multiplicación entre la pendiente 1 con la pendiente 2, nos da menos 1, entonces las rectas son perpendiculares. Inmediatamente. Hay que fijarse solo en esa parte. Ya no vamos a usar los coeficientes de posición, porque claramente van a ser distintos. No nos interesan. Ejemplo. Y igual menos 2x más 1. Y la otra recta y igual 1 medio de x más 3. Entonces tomamos las pendientes, menos 2 y 1 medio, y los vamos a multiplicar. ¿Ya? Menos 2 por 1 medio. Un número entero por una fracción, tenemos que particionar el primero a fracción, y multiplicación de fracciones, multiplicar hacia el lado. Menos 2 por 1 son menos 2, 1 por 2 son 2. Aquí nos queda una división, 2 dividido 2 nos da 1. Pero como tenía un menos, entonces eso nos da como resultado menos 1. Y si eso nos da menos 1, entonces inmediatamente decimos ya, la recta 1 con la recta 2 son perpendiculares. ¿Cómo uno escribe esto en símbolos matemáticos? Vamos a decir que la línea 1, dibujan una T al revés y le ponen ahí un cuadradito para ejemplificar el ángulo. L1 es perpendicular con L2, ese es el símbolo de perpendicular. ¿Ya? Entonces tienen todas las situaciones. Rectas paralelas tienen igual pendiente, distinto coeficiente de posición. Rectas coincidentes, igual pendiente, igual coeficiente. Rectas perpendiculares, la multiplicación o el producto de las pendientes tiene que dar menos 1. ¿Ya? Si nos da menos 1 y además son todos distintos, entonces no son, a lo más van a ser secantes. ¿Ya? Si no tenemos ninguno de estos tres casos que mencionamos. Repito, si no tenemos ninguno de estos tres casos que mencionamos, no son ni paralelas, ni coincidentes, ni perpendiculares, entonces son rectas secantes. ¿Qué quiere decir esto? Son dos rectas que se van a cruzar, van a tener algún punto en común, pero a diferencia de este caso, no van a formar un ángulo de 90, forman cualquier otro tipo de ángulo. ¿Ya? Que uno llama secante. Ahora, eso lo vamos a estudiar más adelante. Por el momento solamente mencionamos tres casos, nada más.
¿Ya? Muchachos, entonces cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, la hacen y ya saben dónde tienen que hacerla y yo se las voy a responder lo más breve posible y lo más rápido posible también, ¿ya? Así que les vaya pero súper bien y nos estamos viendo en una próxima unidad.